importante para nosotros. Tuale aluata, wali vilta alua orasata, taipito kempi mistas karaktan, hicha alua orasana, katok asiñane, nairakata hermana primitiva, Cano Flores, Juparo, Hayaya hermana. Hayaya hermana, Ucamaraki, Catocta Sirequiñane, acá hermano Juan Carlos Baillón, Juparosa, Hayaya hermano, bienvenido al programa del Taipi. También a la comadre Salomé, a la comadre Salomé Flora Condori, también Hayaya hermana, bienvenida a su programa del Taipi. Al hermano Freddy, Walik Port Anibaitaja, Hayaya hermano. Hermanos, hermanas, ellos son Consejo de Amautas, además también guías espirituales. Naira Kataru, Pututumpi y Nasa Katuk Araxna, hermano Juan Carlos. Hayaya hermano, nairakata ukama kallantañane, nairakat abstasiraquiñan hanicha, hermanas, hayaya hermano, naitasiñane, nairakat kallantañataki, int abstasiñane takpachani. Hermana Salomé, hayaya. Ukamawa Kallantaraquiñani, nairakata hermana primitivaro, katok asintanwa, juparausa, ukamaraki, akapaxeja, jiwasataki, jupanakaja wali poniwa, aksata, uksata, lup invisibilizarapacha, kunateja sarantañataki, akapaxeja, kunateja, jiwasataki, wali, importantes, añane, bien importantes este mes, hermana. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están caminando, hermana? El micrófono. Arunt awayapsma kumaraki taki hilir taikanaka aukinaka kumaraki amautanaka takpachakan kuna imana chabakt asiri utiktan agust paksin hakatok tanyane kapachamamar kumaraki taki apuna karosa takpachar hupanaga imbit aphani kumaraki ukanakar halyalt awairista taki chuimam pikatok apanaga agust paksiki pana kumsa sawairista kulyaka hayaya pantakitaki kumaraki aka eretepetaki sananakar katok apristukata hayaya hermanas hayaya Ucamaraki hermano Juan Carlos Baillón, que este mes es tan importante, decimos, ¿no ve? Hichuruja saraquiñani kuna paksintanza kun hamsa haqinakaja katuk araxna kun hamsa waht asiraxna hermano Juan Carlos. Primero muy buenos días y gracias por darnos la oportunidad. Hemos estado estos días, desde el domingo al amanecer de hoy, hemos estado en diferentes lugares también, nosotros como amautas yendo a pedirnos permiso a recargar energías para poder atender desde el primero hasta el último día de agosto las mesas, ¿no? De todo corazón, lo que hay que decir a los hermanos, a las hermanas, que hagamos taquechu y mampi, ¿no? De todo corazón, agradezcamos a la Pachamama. Hay muchas formas de agradecer a la Pachamama, pero hoy ya se ha vuelto más tradición el tema de nuestras dulce mesas, y en las mesas pondremos siempre la mariposa, el cóndor. Escuchemos muy bien, hay muchas formas, como dicen, ¿no? Taque y akpanagaja wacht añatakeja wakista siraktanaja ukaja hiwasataki wali askiwa kuparist añane hermano Juan Carlos. Ponemos el cóndor, luego ponemos el jampatu, luego ponemos el catari y luego ponemos la casa, el auto o el colcapututu, ¿no ves? El que llama la plata, aquí tenemos el pututu. Entonces, de todo corazón, con los incensios, el copal, la coa, el untu, ¿no? Entonces yo creo que este tiempo también es de agradecer y pedir también esa energía que nos dé fuerza, que nos dé chama, que nos dé masa, que nos dé salud. Y sobre todo la Pachamama en este tiempo, que nos dé vida. Y esa vida que se represente
en la familia para que haya diálogo, para que haya armonía, para que haya tranquilidad. Y en el tema de la fertilidad también, que es la Pachamama, que haya producción, que nos siga dando medicina natural, las plantas, para curarnos nosotros mismos. Masa awisas pachajaniki alkulam viste ayas haractan se yak mira kupanaga hani yakaru alkun umato qiru kupanaga un harakito se hani kumakitsio. Hermana Salomé human pirak aruskip añane hichapaxija hiwasatake wale askiwa kunateja pachampi hiwasataja aruski pañasawa hichapaxija. Bueno, kuliaka hayayapana. Hayayapan. Wasan machama energía katuñataki. Kuamaraki suma sarantabi o kuamaraki wali fuerza katuñataki acá machak mar sañano ve katok asienta qeni. Kuamaraki sarantañataki ma fuerza katok tañataki wasas kuamaraki nak toqet sama toqet katok tañaraki kuamaraki taqi acá nakaros pachana karosa suma agradist tañataki kuamaraki katok tawait pal kuliaka ay marato. Ukamawa hichaja akapaxinowe misanak haywal wakish asipara kunas uthañapaj ukamisana. Taqikuna poqata kullaka, taqikuna uka misterito nakaja taqi kunateja uka uraqi katuqt'asi wanaka luqt'añataki suma poqata waqt'ayata uka katuqt'asiñapataki. Hay acá paqsija entonces acá día del Pachamama Madre Tierra hal ukataki uka katuqt'asiñapat poqat en misterio nakasa ukasa naka uka luna paxi uka sistan ha uka inti uka roja uka raimi sistan uka poqat waqt'ayata uka taqi poqat luqt'atana uka katuqt'asirikis tuqwalisum katuqt'asistojkat uka naka waqt'ayata kullakit alukanaka naya pal erikutawait waliki hermana Salomé ukatste aruskip arakiñani wahallaya hermano Freddy Magno mamani hupampiraki aruskip añani aka paxija wali hiwasataki amtasip karaki ukatstaski sasipkan humanaka spashpawa kunateja kaisa pachiri uksansa Kaukirina casa, lugares sagrados. ¿Cuál mista así para pachilat cuyacanakaja, uxanacaro, con la teja jiwasichaja, jiwasankiwas así, hermano? Kipanay, Ajilat Cuyacanaca, muchas gracias. Cuando hablamos de lugares sagrados, Pachamama es sagrado. Hay que comprender que la tierra, el aire, el agua, Cotamama, Huayratata, Ninamal, Coachechil, el fuego, son sagrados. Toda la tierra en el cual nosotros habitamos es sagrado. Es nuestra madre, es aquella que nos cría, que nos da vida y que nos va a recibir una vez que nosotros dejemos esta vida que es nuestro cuerpo. En ese sentido, hay lugares más fuertes donde viven nuestros apus, nuestros achachilas, ¿no? Y esos lugares son donde recibe de una manera más fuerte, ¿no? Pero eso no quiere decir que tal vez nuestros hermanos y hermanas no puedan hacerlo en su casa. En la casa también hay otro ajayu, es nuestro Kunturmamanitapa, el cual también convive con la Pachamama. Pachamama es, algunos lo quieren explicar como solamente tierra, pero no es tierra solamente, sino es el Pacha. El Pacha es tiempo, espacio, es vida, es energía de dos energías, paritaria le dicen, ¿no? Chachahuarmi, ¿no? Entonces, en este mes de la Campaxi, la Campacha, es en el momento en el cual hay un momento sagrado donde todos los lugares donde estamos nosotros va a recibir. La Pachamama ha abierto su boca, eso es lo que dice nuestro pueblo. Eso quiere decir la Pachamama está para recibir. Y nosotros, este mes, no tenemos que pedir, tenemos que dar, tenemos que agradecer, tenemos que mandar, tenemos que huajtar, invitarle toda nuestra alegría, ¿no? Todos nuestros productos, que gracias a ella también tenemos nosotros que comer, que vivir.
Entonces, lo que podemos decir lugar sagrado es Pachamama misma, es sagrado en este tiempo desde las primeras nevadas, que ha sido hace unos días atrás, hasta la última nevada, ¿no? Entonces, eso también hay que un poquito aclarar, porque el mes de agosto es un calendario gregoriano, es decir, no es nuestro tiempo, no es nuestros días, no es nuestro calendario. Nosotros nos movemos con el ritmo y el clima que nos viene, ¿no? Nuestro ciclo vital es a partir del propio clima que nos da los achachilas, Pachacamac, Pachamama. Entonces, si bien agosto se le llama como mes de la Madre Tierra, ahí es preciso aclarar también que este momento es sagrado. Pachamama está abierta con las manos, donde nosotros vamos a poder retribuirle ese Aini que nos da todo el año, ¿no? Nos da alimentos, nos da alegría, tristezas, nos da esperanza, ¿no? Todo eso hay que retribuirle porque nos da vida. Jallaya, hermano. Hermano Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Wali kaksar por aniwaitaja, yaqi panakaja haust asinip karaki, qilt anip karaki, kuna número rosa, kuna haku virusa, haust anip haspa, hupanakaro, a veces pa yuacht asinjmunap karaki, uka prepart asinjmunap karaki janicha, hermano Juan Carlos. Sí, sobre todo agradecerte. Mi número de mí es el 77 56 86 84, el 740 10 358. Yo tengo mi consultorio en el Faro Murillo. Ay, ¿dónde está? Aquí Mucha gente ahorita nos están viendo para que puedan acercarse, para que puedan consultar, para que puedan prepararse su mesita. Estoy en el Faro Murillo, del Teleférico Morado. Allá abajo hay la avenida panorámica, empiezan los kioscos de color morado. En el número 2 estamos ahí atendiendo, también en la casa, en Viacha. También vamos a domicilio todos, caminamos porque somos hermanos que caminamos, ¿no? En agradecer a la Pachamama. La Pachamama también te devuelve. Si tú vas a ser negativo todo el tiempo, entonces esa energía negativa estás atrayendo a la familia. No me entiendo. Entonces, hermano, eso ya está comprobado científicamente. Y por eso queremos decir a los teóricos que últimamente han dicho que no existe el Estado plurinacional siendo funcionarios públicos del Estado. Y queremos decir que existe. El Estado plurinacional es la diversidad cultural que tiene el país. Ahí está, ahí está la ceremonia, la vestimenta. Hermanas, igual y que por hermanos, Gracias por estar aquí.